En el programa anterior tuvimos la oportunidad de estudiar sobre los eventos de la Última Cena y la renovación del pacto. ¿Cuántas profecías más se cumplieron desde ese momento hasta la muerte en la cruz? Quédate con nosotros y juntos aprendamos sobre el cumplimiento de estas profecías en el programa de hoy. Bienvenidos a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana, y con gusto saludamos a nuestra maestra Liliana Hunter. Bueno, un saludo para todos, un saludo muy cariñoso, un saludo esperando que la bendición del Padre nos acompañe en este programa y siempre. Muy bien, Liliana. En el programa anterior estudiamos el evento en el que fue sellado el nuevo pacto con el cuerpo y la sangre de Yeshua. Explícanos un poquito más en qué consiste este nuevo pacto. Sí, Gerardo, yo creo que es muy importante hacer énfasis en este tema del nuevo pacto, aunque como les digo, ya les acabas de decir, ya lo vimos en el programa anterior, pero es muy importante porque es uno de los puntos centrales que nos ayuda a nosotros a entender nuestra identidad. El nuevo, nosotros siempre nos hemos reconocido, y digo nosotros, todos los que hemos creído en Yeshua, todos los que hemos sido cristianos nos reconocemos ser del nuevo pacto, por las mismas palabras de Yeshua que las utilizó muy claro cuando dijo que la sangre y el cuerpo de él eran la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. Así que ahondar un poquito en el tema nos ayuda a comprender muchas cosas. Lo primero, el nuevo pacto, cuando nosotros decimos nuevo pacto, la palabra nuevo en español es como algo que comienza únicamente. En cambio, esa palabra nuevo en hebreo, y recuerden que estamos hablando de volver a las raíces hebreas, significa renovado. El pacto renovado. ¿Esto a dónde nos lleva? A entender el plan bíblico, el plan en que el Eterno nos ha hablado. Cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, él sella con todo el pueblo de Israel, con las 12 tribus, más los gentiles que habían salido de Egipto, él sella el primer pacto. Ese primer pacto era un pacto ¿para qué? Es un pacto de bodas precisamente. Era el pacto porque Israel es la novia, así que recordemos que en Sinaí se da la ketubá de las bodas o todo el compromiso de bodas de la novia. Ahora, sabemos ya por el becerro de oro, ese primer pacto se rompió porque digamos que la novia Israel fue infiel al Eterno con la idolatría del becerro de oro. Sin embargo, el Eterno vuelve a dar otra oportunidad y anuncia un nuevo pacto, porque como ese primero está roto, anuncia un nuevo pacto. ¿Dónde lo anuncia? Ustedes todos lo pueden leer detenidamente porque vale la pena, es un capítulo que vale la pena leer, que es Jeremías 31. Pero Jeremías 31 comienza cuando nos dice la palabra que en aquel tiempo, es decir, hablando del tiempo final, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Quiénes son todas las familias de Israel? Está hablando de nuevo de las dos casas de Israel. Si seguimos leyendo el capítulo entero, anuncia en el verso 31 el nuevo pacto. Dice Jeremías 31, entonces, he aquí que vienen días, dice Yud-Heh Vav-Hei, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Entonces, fíjense la importancia. Aquí está diciendo que viene a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, tenemos que entender que el Padre siguió la misma secuencia en ambos casos.
En el Sinaí, como les dije ahora, se selló el primer pacto. ¿Y ese primer pacto con qué se selló? Se selló también con sangre. ¿Dónde encontramos esa confirmación? En Éxodo 24. En Éxodo 24 vemos que Moisés roció al pueblo y roció el pacto con la sangre. Así que cuando Yeshua está renovando el nuevo pacto, lo está haciendo ahora con su propia sangre. ¿Dónde lo vemos? Mateo 26, que fue precisamente el momento que analizamos en el programa anterior de lo que nosotros conocemos como la última cena, cuando dice que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, era la confirmación de renovar el nuevo pacto ahora con la sangre de Yeshua. En Mateo 26, 28 vuelve y nos repite las mismas palabras, confirmándonos que dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es por muchos es derramada. Ahora, lo importante de entender es que no cambiaron los integrantes del pacto, porque si hubieran cambiado y el nuevo pacto fuera con una iglesia gentil, pues la misma palabra no lo hubiera dicho. Pero si nosotros leemos Hebreos 8:8, nosotros entendemos que la palabra nos confirma que es el mismo pacto anterior, solo que ahora es con la sangre de Yeshua, que es la imagen visible de nuestro Dios, de nuestro Elohim, como dice el mismo Colosenses. En Hebreos 8:8 nos dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y cita las mismas palabras de Jeremías 31:31. Esto lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos venido aprendiendo que la casa de Judá son todos los descendientes de Judá, de Leví y de Benjamín, y que la casa de Israel somos todo el resto de tribus, más Efraín y Manasés, más todos los gentiles que hemos creído en Yeshua. Toda persona que tuvo un encuentro con Jesús, con Yeshua, es parte de la casa de Israel y por lo tanto es realmente parte del nuevo pacto, pero como Israel. Esto ocurrió entonces en un momento tan importante como este último día, digamos, esta última noche, porque estamos en la noche de la última cena y estamos analizando este momento tan importante, pero es definitivo que nosotros entendamos que el nuevo pacto es con la sangre, lo firmó Yeshua con su propia sangre y lo podemos confirmar en Hebreos 8:8. Muy importante de entender. Muy bien, Liliana. ¿Qué otras profecías se cumplieron esa noche con Yeshua? Gerardo, toda la secuencia que nosotros conocemos como la pasión de Yeshua es una confirmación de lo que el Eterno había anunciado a través de la Torá. Esto es muy importante. Acabamos de ver cómo en la Torá se había anunciado el nuevo pacto, ahora lo estamos confirmando. Pero hay muchas otras profecías que se están confirmando que nosotros, sin conocer las raíces hebreas, no podíamos entender la importancia que tenía. Conocíamos el evento, pero no conocíamos el trasfondo, digamos, en la Torá de esos eventos. Muchas otras profecías se cumplían minuto a minuto. Por ejemplo, el hecho de que Yeshua terminara la última cena con sus discípulos y fuera a velar, hacer ese tiempo que ya vamos a ver, porque es obligado de velar en esa noche de Pesach o de Pascua. ¿Por qué fue a Getsemaní?
Está también el silencio de Yeshua frente a los sacerdotes. Estos todos son cumplimientos proféticos que los vamos a ir analizando. El hecho de que Caifás hubiera rasgado sus vestiduras es un hecho a la luz de la Torá importantísimo. Todo lo que ocurrió con Poncio Pilato, todo lo que ocurrió con Barrabás, la corona de espinas en la cabeza de Yeshua, la identidad de Yeshua revelada en la cruz. Nosotros vamos a entender espero que ya al terminar todos estos programas donde vamos a ir explicando, nosotros podamos entender muy bien el cumplimiento de la Torá en Yeshua. Siempre recordemos que el fin de la Torá es Yeshua. El propósito de la Torá es encontrar a Yeshua y Yeshua vino a cumplirlo. Él mismo nos lo dijo a nosotros en Mateo 5:17. Por eso todas estas, vamos a ver que toda la secuencia estaba escrita en la Torá y se estaba cumpliendo de una manera muy, muy importante. Liliana, ¿por qué no nos explicas cada una de ellas, empezando por Getsemaní y el silencio de Yeshua? Bueno, sí, vamos a entrar en esta parte que es muy interesante del estudio de cada uno de estos eventos, de cada uno de estos momentos, que nos llevan directamente a confirmar la importancia de lo que veníamos hablando acerca de las dos casas, acerca del nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Porque Gerardo, cuando nosotros entendíamos que el nuevo pacto era con una iglesia gentil, muchas de los sucesos allí en Jerusalén y específicamente de los sitios donde Yeshua estaba cumpliendo con cada una de las profecías, pues dejaba de tener sentido. Getsemaní, por ejemplo, nos lleva directamente a Israel, a entender toda la profecía de Israel. ¿Por qué? Miremos lo que nos dice la palabra. Marco 14:32 dice, vinieron pues, o sea, salieron de la última cena y vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ese solo velad también es otro cumplimiento, como ya lo vamos a ver. Y dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró Yeshua que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yeshua estaba allí muy angustiado, pero en ese sitio específico de Getsemaní. ¿Por qué estaba angustiado? Ya sabemos, él sabía exactamente lo que iba a suceder al día siguiente, que él iba a morir en el lugar nuestro. Pero examinemos el tema de Getsemaní. Estamos recorriendo esa noche de pasión y miremos el tema de Getsemaní, con qué está relacionado. La palabra Getsemaní o Gat-Shemanim en hebreo significa donde se prensan los olivos. ¿Qué significa esto? Para sacar, por ejemplo, el aceite, se tienen que prensar los olivos, o sea, tienen que ser absolutamente violentados esos olivos para obtener ese aceite. Aquí también Yeshua iba a ser literalmente molido por nuestros pecados, como dice la palabra. Por eso no es una coincidencia que el sitio donde él estuviera fuera precisamente Getsemaní. Ahora, ¿de qué nos habla el olivo? Vamos a hacer la conexión, porque lo importante es entender que nosotros tenemos un contexto desde Génesis a Apocalipsis que no lo podemos separar. Esa separación anterior entre Antiguo y Nuevo Testamento nos hizo perder mucho significado. ¿Quién es el olivo? Jeremías 11:16 nos dice,
Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Eterno tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron las ramas. ¿De qué se trata esta profecía? En esta profecía, el profeta Jeremías reconoce que Israel es el olivo hermoso en su fruto. Ese olivo se conecta, esta profecía se conecta directamente con Romanos. En Romanos 11, que nos dijo a nosotros Pablo, que nosotros éramos injertados a través de Yeshua en el olivo. ¿Quién es el olivo? El olivo es Israel. Entonces, vamos viendo el cuadro completo. Yeshua dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. A todos los que oímos la voz de Yeshua y los seguimos, Él nos llevó y nos injertó de nuevo como casa de Israel en ese olivo verde y hermoso. Ahora Yeshua, esa noche de pasión, está situado exactamente donde se prensaba el olivo y él, entendiendo lo que iba a suceder al día siguiente, estamos aquí, digamos, casi a la medianoche, él entendiendo lo que iba a suceder, empieza a tener este nivel de estrés y de angustia, porque lógicamente que iba a pasar por un momento de absoluto dolor y desesperación. Ahora, cuando nosotros seguimos entendiendo los olivos y vemos a Yeshua situado en Getsemaní, podemos ir también al profeta Zacarías, porque el profeta Zacarías, Zacarías 4:11, por ejemplo, él está hablando de los dos olivos que están a la derecha y a la izquierda de la menorá. En una visión, él está viendo la menorá, el aceite. Recuerden que Yeshua va a ser prensado como el olivo. Y él ve los dos olivos a la derecha y a la izquierda. ¿Cuáles son esos dos olivos? De nuevo, la casa de Judá y la casa de Israel. Ellos son las dos casas que están alrededor de la menorá. ¿Quién es la menorá? La menorá es Yeshua. La menorá es un anticipo profético de Yeshua, porque Yeshua mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así que Yeshua es la menorá, está representado por la menorá. Y las dos casas de Israel están representadas al lado y lado de Yeshua. Yeshua está aquí en esta noche de pasión, está en Getsemaní, está allí en el Monte de los Olivos. También desde el Monte de los Olivos, él sube otra vez a los 40 días después de la resurrección, él sube a la presencia del Padre. Y cuando Yeshua regresa, ¿qué nos dice Zacarías 14:4? Nos dice que se afirmarán sus pies, los pies de Yeshua, se afirmarán en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por el medio. O sea, Yeshua vendrá otra vez a poner sus pies en el Monte de los Olivos. De nuevo, haciendo referencia a ¿qué? A Israel. A Israel. Siempre estamos haciendo en cada evento, en cada momento, referencia al pueblo de Israel y a la profecía de la Torá. Acabamos de ver que Yeshua está orando e invita a tres de sus discípulos a que lo acompañen a velar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? En la Torá nosotros encontramos una ordenanza para esa noche, que es la noche de Pesach o de Pascua. Encontramos una ordenanza muy interesante en Éxodo 12:42 que nos dice: es noche de guardar para el Eterno, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, en esa noche, específicamente en la noche del 14 del mes de Abib, que fue la noche en la que Jesús acaba de tener la cena con los discípulos, sale a Getsemaní. Allí él va a cumplir con este otro requisito de la Torá, que es velar, acordándose que en una noche como esa,
el Eterno los liberó de Egipto. En una noche como esta, cuando Yeshua está allí en Getsemaní, el Eterno nos va a liberar a nosotros también de Egipto, siendo Egipto una figura del mundo. Porque ¿qué hizo Yeshua a través de su muerte? Nos sacó del mundo, nos redimió, nos injertó en el olivo de Israel y ya nosotros venimos a ser, como dice el mismo Juan, dice que todos los que creímos en Yeshua venimos a ser llamados hijos de Dios. Así que fíjense cómo todo converge exactamente de una manera literal, tal como el Eterno lo ordenó en la Torá. Por eso nosotros encontramos en las palabras de Pedro cuando dice que Yeshua es el propósito o el fin de la Torá. El fin de la Torá es Yeshua. Dice, porque el propósito es encontrar todo lo que Yeshua cumplió paso a paso con su vida. Entonces en esta noche ellos están velando, ellos están cumpliendo con Éxodo 12:42. Fíjense que en el relato de Marco nos dice que Yeshua vino y halló a los otros discípulos durmiendo y les dijo, pero ustedes no pueden velar siquiera una hora. Y les dice que velen y que oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice que se fue otra vez y oró las mismas palabras. En Lucas 22:40. En Lucas 22:40 nos está hablando de este mismo evento. Y en medio de la angustia que siente Yeshua allí en Getsemaní, dice que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. De nuevo no estaban velando. Y dice que y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué fue lo que pasó con Yeshua en ese momento? Allí es donde nosotros encontramos ese evento pues que nos causa siempre como tanto dolor de ver a Yeshua derramando gotas de sangre de la angustia que tenía por ser prensado allí en Getsemaní por todas esas dos casas de Israel. Ese es un fenómeno que se llama hematidrosis y se presenta cuando es un altísimo nivel de estrés. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo el amor inmenso del Padre de enviar a su Hijo a dar la vida por nosotros, como dijimos en un principio, para renovar el pacto y por otra parte para cumplir él allí en Getsemaní como ese redentor del pueblo de Israel. Yeshua después es traído al sumo sacerdote y cuando lo traen al sumo sacerdote nos dice la palabra que los principales sacerdotes buscaban cargos contra Yeshua, buscaban cómo acusarle. Y dice que muchos decían falso testimonio contra él, pero los testimonios no concordaban. De todas maneras, frente a todas esas acusaciones, Yeshua callaba. ¿Por qué cayó Yeshua? ¿Por qué se mantuvo en silencio? ¿Por qué Yeshua nunca se defendió ni dijo ustedes están mintiendo? Porque precisamente había que cumplir otra profecía. El silencio de Yeshua es el que cumple una de las profecías más hermosas. Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fue testigo de lo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará el pecado. ¿Qué significa este mandamiento? Que si una persona sabe que lo están acusando falsamente y no se defiende, está aceptando la culpabilidad y será culpado por su silencio de lo que lo estaban acusando a él. Por lo tanto, cuando Yeshua permaneció en silencio, cuando él permaneció en silencio, él era aceptando el pecado nuestro, porque Yeshua, él es Dios, él nunca pecó, él tiene una naturaleza no pecaminosa, no como la nuestra. Así que fíjense el significado del silencio
silencio de Yeshua. Yeshua en absoluto silencio cargó sobre sí mismo con todo el pecado de las dos casas de Israel. Esto, cuando nosotros lo entendemos, nos enriquece ese contenido. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y él le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado con poder a la diestra de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Él solamente declaró su identidad, pero nunca se defendió. Entonces, ¿qué hizo Caifás? Rasgó las vestiduras. Al rasgar las vestiduras, Caifás lo que hizo fue que el quitarse toda la autoridad como sumo sacerdote, porque la Torá nos dice en Levítico 21:10 que el sumo sacerdote que rasgue sus vestidos, él se elimina automáticamente de su autoridad. Ahora entra la autoridad de Yeshua como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, lo que nos permite a nosotros entender Hebreos. Así que fue una secuencia de cumplimientos proféticos de la Torá, lo que venimos viendo en esta noche de pasión de Yeshua. Muy bien, Liliana, muy interesante cada paso que dio Jesús en la cruz del Calvario. Se nos terminó el tiempo. Continuaremos en el próximo programa. Bueno, tenemos para el próximo programa muchas otras profecías que vamos a entender desde la Torá, y los invitamos a todos. Esperamos que esto enriquezca muchísimo todo lo que nosotros hemos comprendido, la revelación que hemos tenido de Yeshua. Muy bien. Shalom, shalom. Shalom para todos. Hasta el próximo programa. En el próximo programa continuaremos estudiando algunas de las profecías cumplidas en este día tan importante en nosotros los cristianos. Shalom.